Realmente, pues todo esto surge, esta idea de traer a la doctora Ruth García surge por un encuentro, ¿verdad? Y no hay casualidades. Así que la profesora Magara Reyes, quien es una de las coaches institucionales aquí en UPR Calley, se encontró con la doctora en la asociación, en la conferencia de la Asociación de Psicología de Puerto Rico, en la convención. Y como algunos saben, ¿verdad? Aquí tenemos unos talleres de coaching de resiliencia para estudiantes de nuevo ingreso y para estudiantes que han tenido experiencia en investigación. Así que hicieron una conexión, hicieron clic y surge de Magara, ¿verdad? La idea de traerla a nuestro recinto para poder seguir apropiándonos de mayores herramientas y también desde una mirada, digamos, de panorámica, viendo modelos, diferentes modelos que pueda haber de resiliencia. En este caso, coaching de resiliencia es para que nuestros estudiantes perseveren y se puedan graduar y puedan continuar hacia estudios graduados. Esa es nuestra meta programática, ¿verdad? Así que nos llena de mucho entusiasmo de verdad ver cómo qué otras miradas puede haber en términos de cómo uno está haciendo el trabajo y cómo medirlo, ¿verdad? Y qué instrumentos puede haber. Y pues entonces les presento a la profesora Ruth, a la doctora Ruth García, quien estudió en la UPR de Mayagüez y en la Universidad Carlos Albizu, en ambas, egresada de Carlos Albizu también. Muchas gracias por estar aquí en la mañana. Gracias a ustedes por invitarme. Para mí siempre es una alegría poder compartir nuestro producto, ¿verdad? Y poder compartir lo que fue esa experiencia de crecimiento por la cual podemos entonces poder decir que ya tenemos ese producto final, que es el libro, ¿verdad? Y no final porque ahí quizás empiezan otros proyectos y acuerdos colaborativos que siempre están bienvenidos. Quiero comenzar preguntando, ¿verdad?, a los que están presentes aquí, porque aprovechando el ambiente cálido, ¿verdad? ¿Qué tú entiendes lo que es resiliencia? ¿Para ti qué es? Resiliencia es esa habilidad que tenemos los seres humanos de pasar por una situación difícil y, ¿verdad?, como que tener un conocimiento sobre eso y en el futuro, cuando nos volvamos a enfrentar a eso, entonces saber cómo manejarlo. Bien. Bueno, para seguir con lo que mi compañera dijo, resiliencia se puede ver en muchas cosas. Se puede ver en la religión, resiliencia para conseguir la paz, se puede ver en desastres como María, Puerto Rico se levanta, eso se puede ver como una resiliencia, y búsqueda de ayuda, eso también se puede ver como una resiliencia, seguir peleando seguir peleando para poder seguir viviendo. Fíjate, como ella trae el componente del aprendizaje, ¿no? De cuando tú tienes una situación, aprende para que lo apliques ese conocimiento en otra situación, y él trae el elemento de los diferentes escenarios donde podemos ver la resiliencia. Por allá. Yo diría que es poder utilizar como herramienta el poder interior que tienen las personas para seguir adelante y sobreponerse a distintos escenarios. Componente de poder interior, ¿verdad? Que es lo que estábamos comentando por aquí. Es una palabra que no utilizo en el diario vivir, pero entiendo que va el contexto. Es como resistir independientemente de todos los factores que se estén afectando, no solamente por esa parte profesional, sino personal, y ir complementando esos eventos para unos futuros eventos que pueden ser parecidos. Es interesante que menciones que eso no lo utilizas en el diario vivir, porque ciertamente cuando uno comienza a estudiar este término, una de las primeras confusiones es decir resiliencia, ¿verdad? Y causa un poquito de trabajo poder decir el término adecuadamente, porque no es un término que uno utiliza en el diario vivir, ¿verdad? Es como le llamamos quizás una palabra de domingo, ¿verdad? Pero utilizaste un buen sinónimo de la palabra cuando hablas de resistencia, ¿verdad? Y es una forma más simple de uno poder entenderlo y ciertamente se aplica a lo que es el concepto que estamos estudiando. Aquí las compañeras tienen algo que quieran aportar, ya sabemos que ustedes son unas expertas también en este tema, pero algo que pudieran mencionar, quizás una palabra que les venga a la mente cuando hablamos de resiliencia. Sí, yo estoy de acuerdo con la compañera que
hablar del término y entonces utilizarlo en su verbo. Estoy resiliendo, voy a resiliar a esta actividad. Yo resilio, tú resilias, Exacto. nosotros resiliamos. Sí. Ciertamente uno lo vive todos los días y en este proyecto que tenemos de coaching de resiliencia lo vemos a través de los estudiantes. Así que es un aprendizaje colectivo para mí bien importante, porque yo ciertamente puedo activar mi resiliencia, sin embargo, cuando estoy integrada a un clan, a una comunidad, entonces el camino se hace. Así que para mí es como luchar, levantarme, caerme, levantarme, tomarme de la mano de alguien, estar y ser ahí en esa comunidad. Es interesante porque trae el elemento de caerse. Y muchos de los mitos asociados a la resiliencia es que quizás entonces nunca te caíste, como si no estuviera permitido caernos en la vida. Y la realidad es que es parte de la resiliencia el tener momentos donde nos caemos. Ahora, una persona con resiliencia, ¿verdad? O con altos niveles de resiliencia, pues al momento de caerse toma una decisión diferente a la que tomaría una persona con unos niveles más bajos de resiliencia. Entendiendo, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, que, ¿verdad? En lo que ha sido mi investigación, no existe la cero resiliencia, ¿verdad? Todos de alguna forma tenemos resiliencia. Lo que pasa es que algunas personas lo tienen en unos niveles más bajos y otros niveles más altos, ¿verdad? Pero decir que una persona no es resiliente, pues casi es como que no existe, porque hasta para levantarnos de la cama tenemos que tener un poquito de resiliencia, ¿verdad? Porque esa alarma suena y a lo mejor estuvimos amanecidos la noche anterior. Por aquí. La palabra que me surge es fluir. Fluir, porque ahí tiene, ¿verdad? Está el elemento del movimiento y no necesariamente uno esté llevando a cabo una acción visible, que sea evidente, porque puede haber diferentes tipos de acción, puede haber acciones reflexivas, ¿verdad? De reflexión. Así que yo creo que es como rebotamos, cómo fluimos ante la adversidad, ante los diferentes retos de la vida que todos y todas tenemos. Y la palabra fluir es importante porque las investigaciones demuestran que mientras más rígido sea una persona, más difícil se le va a hacer demostrar resiliencia en X situación. Así que, ¿verdad? Hay que trabajar con la rigidez y con la resistencia que a veces tenemos al cambio, ¿no? Y hay que fluir muchas veces con el cambio, que no siempre viene como lo planificamos, ¿verdad? Pero podemos fluir. Yo les voy a entregar por aquí. Siempre soy un poquito visual, ¿verdad? Así que puedes coger una... Ustedes están acostumbrados a eso, ¿verdad? Ay, sí, me encanta, me encanta. Cualquier color, la que tú quieras. Es un obsequio, como parte de la charla, ¿verdad? Siempre me gusta, ¿verdad? Poder utilizar esta bolita de goma, ¿verdad? Que nos muestra, a ver por aquí, yo creo que está apagado. Ok, a ver, sí. Que nos muestra lo que es el rebote, ¿verdad? Que lo mencionaban por aquí. Así que resiliencia se sale del verbo del latín que habla de resilium, que significa rebotar, ¿verdad? Así que cuán fuerte rebotamos, pues va a depender del material que estemos hechos y va a depender de cuán duro tengamos situaciones en la vida. Porque ciertamente si yo lanzo esta bola bien duro, probablemente, ¿qué va a pasar? Rebota en el techo y va a estar por ahí dando cantazo en este salón, ¿verdad? Si acaso la lanzo bajito, pues el rebote es más bajito, ¿verdad? Y el cantazo, quizás la bola no lo siente igual. Así que todos vamos a rebotar con una velocidad diferente, con un movimiento diferente, hacia un lugar diferente, ¿verdad? Unos pueden rebotar a la pared, otros tiran la bola y rebotan para otro lado, pero rebotamos. Rebotamos, de alguna forma lo hacemos, ¿verdad? Así que cada vez que tengamos un momento difícil en el semestre, nos acordamos de que podemos rebotar y nos llevamos la bolita como terapia, ¿verdad? Antes del examen y todo ese tipo de cosas. Les pregunto el término de resiliencia porque a raíz del huracán María, pues es un término que se ha vuelto muy popular, ¿verdad? Sorprendentemente, comentaba aquí con la doctora,
nosotros llevamos estudiando el término desde hace aproximadamente 13 años. Así que imagínense, ¿verdad? Algo que usted lleva estudiando con mucho tiempo, que de momento salgan las primeras planas del periódico, es una emoción como que por fin alguien sabe lo que es resiliencia, ¿verdad? Y a la vez quizás un poco de incomodidad cuando quizás entonces personas no lo definen bien o no utilizan el término bien, ¿verdad? Porque sabemos que este término pues se ha utilizado en conferencias de prensa, diferentes personas, ¿verdad? En la política también, así que no siempre ha sido bien utilizado, pero para eso vamos a estar aquí hablando un poquito del término también. Y esas fueron pues algunas de las portadas. Me gusta mucho esta portada que habla, donde dice, en Puerto Rico nosotros inventamos la resiliencia. Y ciertamente cuando miramos la historia de Puerto Rico a través de todos estos procesos de colonización, ¿verdad? Pues hemos tenido que inventar la resiliencia, porque si no, no hubiéramos llegado, ¿verdad?, a tantos años. Y todavía trabajamos con bregar con la resiliencia en Puerto Rico. Cuando vemos entonces la definición, nosotros decidimos crear una definición más criolla de la resiliencia. Porque, ¿por qué no? ¿Verdad? Porque tenemos que adaptar una definición que viene de otro país y nosotros podemos tener nuestra propia definición. Así que siéntase parte de esta definición, ¿verdad? Como buenos puertorriqueños que somos, ¿verdad? Que vivimos aquí, aunque no hayamos nacido aquí. La resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano para, y aquí vamos por el mismo lado que comentaba la compañera. Fíjense, 3 palabras bien importantes. Enfrentar, manejar y superar. Y ahí le añadimos adecuadamente cualquier situación e incorporar nuevas conclusiones en su vida. Como lo que él comentaba, en esta parte de cualquier situación, ahí podemos hablar del huracán, podemos hablar de los estudios, podemos hablar del trabajo. Esa capacidad que tenemos, enfrentamos de una forma diferente, manejamos de una forma diferente y por ende superamos de una forma diferente. ¿Okay? Así que una persona que tiene altos niveles de resiliencia, pues su manejo y su forma de enfrentar un problema es diferente. No lo hace igual a una persona cuyos niveles de resiliencia son más bajitos. ¿Okay? Cuando vamos a buscar la definición de resiliencia, ha habido mucho debate en esta definición. Pues porque como todo término abstracto, no tenemos una forma tangible de poder decir, mira, esto es la resiliencia, ¿verdad? Así que ha sido muy criticada porque no se ha podido del todo operacionalizar lo que es la definición, ¿verdad? Pero aunque ha sido criticada, pues ha habido muchos esfuerzos como el que les vamos a presentar hoy aquí, donde lo hemos logrado sacar una definición de lo que es la resiliencia, ¿verdad? Pero si usted busca información, pues esa es una de las críticas mayores que tiene este término, la dificultad en que haya una definición homogénea, ¿verdad? Muchas personas lo asocian a un factor, la resiliencia, la espiritualidad, la religión, otras personas lo asocian a la autoestima, otras personas dicen, no, eso no tiene que ver nada con eso, eso tiene que ver con estabilidad emocional, ¿verdad? Así que ha habido un debate en cuanto a la definición. Independientemente del debate, los pioneros en estos estudios, estamos hablando de Rotter, estamos hablando de Masten, ¿verdad? Son personas que han dedicado su vida casi completa a estudiar la resiliencia, pues nos dicen que la resiliencia incluye factores resilientes, incluye comportamientos resilientes e incluye por ende resultados resilientes. Así que si usted utiliza eso y lo pone como una fórmula, estaríamos sumando factores a comportamientos, lo que nos daría a un proceso o a un resultado o a un producto resiliente. Es un proceso. Tener la resiliencia no es yo la tengo, nací con eso, la tuve y se acabó. Esto es un proceso de vida. Y tú puedes desarrollar o demostrar la resiliencia en un momento de tu vida y en otro momento de tu vida te colgaste y ahí no la demostraste, ¿verdad? Porque no es una cualidad que se tiene o no se tiene. Es un proceso dinámico, donde muchos factores vienen a interactuar para entonces poder demostrar esta capacidad de ser resiliente. En cuanto a estos debates, ¿verdad? Como les decía, hay dificultad en términos de, pues, no hay una homogeneidad de la definición, se le da diferentes énfasis a los componentes, hay un componente genético, ¿verdad? Se ha hecho estudios epigenéticos donde se habla que las personas con resiliencia traen una predisposición genética. Cuando se estudian los genes, cuando se estudian los alelos, se encuentra que una persona con resiliencia tiene ambos alelos largos en X gen, ¿verdad?
de traer quizás unos alelos un poco largos que te van a ayudar a enfrentar situaciones en la vida. Pero no es determinante, ¿verdad? Porque sí ha habido estudios donde personas con alelos cortos, ¿verdad? Pues también han podido desarrollar su resiliencia. Probablemente a estas personas con los alelos cortos quizás le va a tomar un poquito más, le va a dar un poco más de trabajo rebotar ante las situaciones, ¿verdad? Pero no significa que no se pueda hacer, ¿verdad? Así que estos estudios son bastante recientes, ¿verdad? Todavía hay mucha área que estudiar en este ámbito de la genética, pero siempre, ¿verdad? Pues hay una contribución ahí genética. Y pues también se busca ver, se habla de que algunos libros dicen que la población con mayor resiliencia son los niños. Otros libros te dicen que son las personas mayores, los adultos. Así que en realidad, en todas las etapas de la vida desarrollamos resiliencia. Porque si nos vamos a teorías, por ejemplo, como la de Erickson, tenemos crisis en todas nuestras etapas de vida. Así que por ende debemos desarrollar la resiliencia en todas las etapas de la vida. Y hay diferentes modelos que abarcan lo que es estudiar la resiliencia. Algunos modelos se enfocan en lo que son los factores protectores, en el ámbito positivo, en lo que te ayuda a ti a desarrollar la resiliencia. Algunos estudios se enfocan en lo que son factores de riesgo, lo que es la pobreza, lo que es enfermedades de salud mental, condiciones mentales, ¿verdad? Hay algunas cosas que te ponen en un riesgo quizás a no desarrollar la resiliencia. Y los estudios pues se enfocan, ¿verdad? Tienen diferentes perspectivas para estudiar el tema. Cuando nosotros, comentaba por aquí con la doctora, cuando nosotros comenzamos a estudiar esto, ¿verdad? Y quiero excusar al doctor Sayers, él reside en Estados Unidos, ¿verdad? Así que siempre está por ahí su aportación con nosotros y le excusamos de esta actividad. Cuando nosotros comenzamos a estudiar el término hace años atrás, descubrimos que era un término que en aquel entonces no había sido muy estudiado. Apenas habían varias disertaciones, 1 o 2, ¿verdad? Sabíamos que en UPR de Río Piedras quizás había algún trabajo de resiliencia, en algunas otras recintos se había hecho algo, pero no había nada documentado, donde nosotros pudiéramos decir, ay, ya este estudio está en este estudio. 2 disertaciones que yo consulté abarcaban el tema desde el punto de vista cualitativo, ¿okay? Así que a nivel cuantitativo no había mucha investigación de la resiliencia. Y es entonces cuando yo decido con mi colega, pues vamos a medir esto. Si esto es algo tan positivo, si esto es una capacidad tan chévere que todos queremos tener, ¿cómo la medimos? Y obviamente la medición viene para poder promoverla. Yo puedo, ¿verdad?, medir, pero la medición viene para yo poder tener un beneficio de esa medición, no meramente por medir. Y entonces ahí decidimos desarrollar lo que es la escala de factores internos de resiliencia. Cuando nosotros empezamos a hacer esa escala o ese cuestionario, en aquel entonces, en nuestra revisión de literatura, había muchísimos factores que queríamos incluir en la escala. Apoyo familiar, espiritualidad, creatividad, humor, autoestima. En aquel entonces incluimos 12 factores. Ese fue nuestro proyecto piloto que hablaba, ¿verdad? Si usted se fija, comenzamos con una revisión de literatura. ¿Esto tiene un pointer? Sí, vamos a ver si va a poder. Ajá. Que tiene esa Ok. Así que vemos aquí, ¿verdad?, que esa primera escala tenía 90 reactivos y tenía 11 factores. ¿Okay? Imagínense eso, 11 factores para medir la resiliencia. Gracias a Dios existen las estadísticas, que mucha gente no las quiere, ¿verdad? Y se les hace difícil masticar, pero las estadísticas nos ayudan a afinar los procesos y nos dan evidencia científica, ¿verdad?, para poder de alguna forma demostrar que existe el constructo. Y luego de esas estadísticas, nuestra escala bajó de 11 factores a 7 factores. ¿Okay? Y en esa escala, sorpresivamente en esa revisión, se eliminaron todo lo que eran factores externos de la resiliencia. Todo lo que era apoyo familiar, todo lo que eran quizás relaciones interpersonales, todos esos factores se eliminaron. Y entonces renombramos la escala. En aquel momento se llamaba solamente escala de factores de resiliencia, y renombramos la escala y le llamamos escala de factores internos de resiliencia. Porque ya las estadísticas nos habíamos eliminado todo lo que era externo y nos quedamos con lo interno. ¿Okay? Siempre entendiendo que lo que es el apoyo familiar, lo que son los factores externos sí contribuyen a la resiliencia, pero en esta escala pues no está incluido por efectos estadísticos. ¿Okay? Y entonces comenzamos a utilizar la escala, ¿verdad?, en varias poblaciones. Ahí
la presentamos en varios lugares, hasta llegar a, ahora tenemos que añadir el 2019 aquí, ¿verdad? Pero entonces decidimos, todas estas disertaciones y todos estos estudios que habían utilizado la escala, los unimos en una matriz de datos gigantesca, y hoy en día contamos con más de 1.648 sujetos que han tomado la escala. ¿Okay? Eso nos ayuda a poder demostrar la validez del cuestionario, la confiabilidad del cuestionario y de alguna forma demostrar que el constructo en Puerto Rico sí existe y que no tenemos que aplicar modelos de otros países porque nosotros tenemos nuestra resiliencia criolla, que no es la misma de España, que no es la misma de México, que no es la misma de otros países, que se puede ser similar, pero tiene su componente único. ¿Okay? Esta es la escala, tiene una paginita de instrucciones, aquí están los reactivos, y esto tiene una página de corrección. ¿Okay? Así que las personas que estén interesadas en utilizar la escala en sus investigaciones, lo que hacemos es un acuerdo colaborativo, hacemos un contrato, hacemos un intercambio de información, ¿verdad? Y pues se comparte la escala protegiendo los derechos de autor porque está registrada en el Departamento de Estado de Puerto Rico. Ese es el numerito que el departamento nos asigna, ¿verdad? ¿Qué queremos al mostrarle este producto? Que ustedes entiendan, y lo saben porque han trabajado aquí, ¿verdad? Que en Puerto Rico se hacen estudios de calidad, se hacen estudios aplicados a nuestra población, y este tipo de instrumento está disponible, ¿verdad? Y se puede utilizarse para trabajar en lo que es la promoción de la resiliencia en Puerto Rico. De esos 1.648 tenemos pacientes psiquiátricos, tenemos víctimas de violencia doméstica. De hecho, el estudio de la investigación que trabajó los pacientes de violencia doméstica fue de una egresada de aquí de UPR de Calle, que luego terminó sus estudios graduados allá en Carlos Albizu, ¿verdad? Pero hizo su bachillerato aquí en UPR de Calle. Tenemos atletas, tenemos cuidadores de niños con el espectro de autismo, tenemos pacientes con enfermedades crónicas, cáncer, diabetes, VIH, pacientes con una experiencia traumática como abuso sexual, centenarios, tenemos 23 personas mayores de 100 años que hicieron la escala, ¿verdad? Estudiantes universitarios, pacientes de cáncer y población general, ¿verdad? Así que hemos tratado de ver lo que es la resiliencia en diferentes poblaciones, ¿verdad? Y de ahí entonces sale el libro. De ahí sale el libro cuando decidimos en un solo documento unir toda esta información para que poder tener recopilado junto, ¿verdad? Todo lo que es los trabajos que se han hecho de resiliencia en Puerto Rico. Ahora, como comentábamos al inicio, tenemos unas poblaciones bien diversas. O sea que a la hora de desarrollar o diseñar el libro, ¿cómo logramos de alguna forma estructurar este libro que tenga orden para el lector, ¿verdad? Y que no sea solamente unas investigaciones ahí ya. Y ahí entonces pues se nos ocurre dividir el libro en secciones. Y el libro comienza, ¿verdad? Comienza con un capítulo de lo que es psicología positiva, porque sabemos que el término resiliencia viene como parte de la psicología positiva, que es la psicología que piensa en el potencial humano, que piensa en que el ser humano sí puede seguir hacia adelante, y resta un poquito de importancia a lo que es la patología, basándose mayormente entonces en las fortalezas. Y luego de este capítulo introductorio de psicología positiva, pues entonces vienen unos capítulos que nos hablan de lo que es la resiliencia en las diferentes etapas del desarrollo. ¿Okay? Por efectos de lo que es los comités de ética y el IRB, ¿verdad? Sabemos que trabajar con la población de niños es un proceso cuesta arriba, por lo tanto el libro no incluye investigaciones con niños, ¿verdad? Aunque es algo que se vislumbra más en el futuro. Comenzamos entonces con atletas jóvenes, atletas de alto rendimiento, ¿verdad? Luego en esa misma etapa de desarrollo seguimos con ya parejas adultas, ¿verdad? Padres y madres de niños con el espectro de autismo. Y luego entonces terminamos esa sección del libro con los centenarios. Así que ahí cubrimos lo que es a lo largo, ¿verdad? De las etapas de desarrollo. No están todas debidamente representadas, ¿verdad? Pero por lo menos pudimos agrupar lo que eran los estudios en esas etapas de desarrollo. Luego tenemos una sección en el libro que nos habla de las condiciones de salud mental. Y ahí están las investigaciones que incluyen lo que es la resiliencia en abuso sexual, lo que es la resiliencia en violencia doméstica, lo que es la resiliencia en pacientes psiquiátricos. ¿Okay? Y agrupamos todas esas investigaciones de resiliencia
cómo esa gente con esas diferentes situaciones tenían resiliencia, demostraban sus altos niveles de resiliencia. Luego entonces pasamos a lo que es las condiciones de salud física, la resiliencia en pacientes con cáncer, y lo interesante es que estos pacientes con cáncer no era quizás un diagnóstico con cáncer, era el primero, o era el segundo, o era ya el tercer diagnóstico con cáncer que le daban. ¿Okay? Así que ciertamente hay que demostrar mucha resiliencia cuando ya tienes un tercer diagnóstico de cáncer. VIH, ¿verdad? Diabetes, enfermedades crónicas que realmente comprometen, ¿verdad?, lo que es la calidad de vida. Luego entonces trabajamos unos capítulos asociados a la medición, ya les explicamos en el libro todos estos detalles de lo que es la escala, ¿verdad?, y las estadísticas asociadas a la escala. Y como les comentaba, el libro estaba pautado para salir antes de María, ¿verdad? Pero sabemos que María vino a cambiar todas nuestras vidas, ¿verdad? Pero como persona resiliente que me considero, ¿verdad?, cuando la vida te da limones, hacemos limonada. Así que decidimos entonces incluir en el libro 2 capítulos reflexivos de lo que es la resiliencia post-María, ¿verdad? Ya un capítulo de mi colega viendo la resiliencia desde la diáspora, ¿verdad? Sabemos que la diáspora fue de gran apoyo a nosotros en este proceso de levantarnos, ¿verdad? Y ellos pues sufrieron ver todas las imágenes que quizás nosotros no estábamos viendo, que lo que es los medios de comunicación se encargaron de presentarlas, ¿verdad?, bien chévere. Y pues como este colega pues hace su capítulo desde la diáspora, demostrando la resiliencia, ¿no? Ellos saben que nos enviaban paquetes, saben que nos daban el apoyo, ¿verdad?, campañas para recaudar fondos. Y entonces el último capítulo, pues yo trabajé la resiliencia desde el punto de vista de cómo aquí Puerto Rico se levanta, como dice por ahí el famoso eslogan, que ha traído esta controversia también, y hablamos un poquito en el capítulo de esa controversia también, porque como decimos en salud, aquí palos y boga y palos y no boga, ¿verdad? Es malo si somos negativos, pero si sacamos un eslogan y tiene algo político también es malo, ¿verdad? Así que, es una verdad, es un debate. La visión cuando nosotros desarrollamos el libro fue pensando en profesionales, en estudiantes, ¿verdad? En profesionales específicamente de ayuda, ¿okay? Pensando que cuando yo tengo una persona que yo voy a ayudar, en mi caso que soy psicóloga, ¿verdad?, antes de comenzar el tratamiento a mí me gustaría saber cómo esa persona llega a mi consultorio, qué áreas de fortaleza tiene, porque esas áreas de fortaleza son las que yo voy a utilizar en mi terapia para que la persona desarrolle sus otras áreas que no necesariamente son las más fuertes. Así que teníamos en mente poder desarrollar un cuestionario que pudiera medir esa fortaleza. En lugar, cuando llegamos a un consultorio se nos da un cuestionario de depresión, se nos da un cuestionario de ansiedad, y todos enfocando los síntomas negativos. Pero ¿y por qué tenemos que siempre enfocar en lo negativo? ¿Por qué no podemos dar un cuestionario que enfoque en lo que es la fortaleza de esa persona que yo tengo al frente mío? Que cambia totalmente la perspectiva de la terapia, porque ya comienzo diciendo, chévere, tienes estas áreas fuertes, y con esas áreas fuertes tuyas es que vamos a trabajar. Ciertamente cuando miramos los historiales de desarrollo, los historiales que se llenan en una entrevista inicial, casi ninguno tiene áreas de fortaleza, y si la tiene son 2 líneas, así, y tú tienes que escribir las 2 fortalezas del paciente en esas 2 líneas apenas, ok, es buen estudiante, se baña solo, esas son sus fortalezas. Pero hay mucho más que bañarse solo y hay mucho más que ser un buen estudiante, ¿verdad? Y con este cuestionario y con el libro queremos promover esa perspectiva positiva. Hay fortaleza en el ser humano. Dan las situaciones difíciles, pero tenemos fortalezas internas que nos ayudan a atravesar la situación. Y entonces el libro pues incluye una hoja explicativa donde no tiene que ser psicólogo, ¿verdad? Si usted quiere explicarle esta charla a algún colega y decirle, mira, tú tienes que desarrollar resiliencia, yo te voy a contar cómo esto se desarrolla. Pues el libro provee una charla una hoja bien fácil de explicar a los demás, ¿verdad? Para aquellos que no se quieran complicar con la parte teórica del libro y la parte científica y la parte difícil de las estadísticas, pues está esta hojita, con dibujitos bien chéveres y todo, donde le podemos explicar a los demás cómo tú promueves tu propia resiliencia. ¿Okay? Y me parece que es una de las aportaciones más importantes del libro, fuera de, obviamente, el componente teórico e investigativo. Vamos por esa línea que comentabas al inicio, ¿verdad? ¿Cuáles son entonces estos factores que finalmente incluye la escala
y que resaltamos en el libro y que vimos en cada una de nuestras poblaciones. Definitivamente uno de los factores que más peso tuvo en nuestras investigaciones fue la espiritualidad. ¿Okay? La escala mide la espiritualidad no basado en ninguna denominación, ¿verdad?, sino basado en lo que es el componente espiritual, ¿verdad?, de esa búsqueda interna, de esa búsqueda de significado, de esa búsqueda de trascender, de esa búsqueda de llenar unas áreas de nuestra vida que no necesariamente se llenan con la parte psicológica ni con la parte física, ¿verdad?, sino como un ente espiritual, ¿verdad?, que somos, de alguna forma. Así que la escala pues tiene unos reactivos que mide la espiritualidad, como les dije, a nivel general, y salió uno de los componentes más fuertes dentro de la escala. Y varios de los capítulos incluyen que en muchas poblaciones ese fue su factor protector inicial. De todos los factores protectores, ese fue el que fue, ¿verdad?, determinante para algunas poblaciones, y eso lo vamos a ver ahorita, qué poblaciones estamos hablando. En esta reconstrucción de las versiones de la escala, ¿verdad?, que es una de las partes más difíciles cuando hacemos psicometría en Puerto Rico, ¿verdad? No es solamente quedarnos con una escala que la desarrollé hace 5 años atrás, es revisar esa escala. Y la revisión más reciente nosotros la tuvimos el año pasado. La escala tenía 34 reactivos, con la revisión del año pasado bajó a 25 reactivos. Okay. Así que estamos constantemente revisando la escala para estar segura que tiene las propiedades psicométricas adecuadas. Y eso hace que entonces a nivel teórico tengamos que hacer ajustes también, ¿verdad? Porque si se eliminan reactivos, quizás yo tengo que reorganizar las partes de la escala. Entonces, fortaleza cognitiva es uno de los factores principales de la escala. Espiritualidad es uno, fortaleza cognitiva es otro. Tiene tres factores en esta última versión de la escala. Pero fortaleza cognitiva incluye reactivos que están asociados a lo que es autonomía e introspección. Autonomía, reactivos viéndolos como esa capacidad de yo ser independiente. De yo no necesitar que quizás la universidad me dé la ayuda que quizás yo tengo en mente que me debe dar. A lo mejor en lo que llega esa ayuda yo tengo que demostrar mi autonomía y seguir hacia adelante, ¿verdad? Así que esa independencia que tenemos como seres humanos de no esperar que quizás las condiciones sean perfectas, sino yo, aún en medio de las condiciones no perfectas, como yo echo para adelante, como yo reboto. Esto está feo, esto está difícil, pero como yo tengo esa iniciativa, ¿verdad?, de salir adelante. Y eso es lo que vemos en el factor de autonomía. Introspección, todos quisiéramos, ¿verdad?, tener esa capacidad de poder mirar hacia adentro, terminar un día y decir, espérate, ¿cómo fue mi día? Yo me porté bien hoy, yo hice lo que tenía que hacer, yo ayudé al prójimo, yo comí bien, yo me cuidé, o mi día fue pésimo y saqué F ayudando al prójimo, y saqué F cuidándome, y hoy no hice las comidas, ¿verdad? Esa capacidad de autoanálisis que deberíamos tener todos para poder tener quizás un Puerto Rico mejor. Pues aquí, en la fortaleza cognitiva, compone esos dos factores. Esa fortaleza que tenemos de tener introspección y tener autonomía. Hay poblaciones que ese fue su factor protector, versus otras que fue la espiritualidad. Ahorita les comento de eso. Entonces tenemos lo que son las destrezas conductuales y emocionales, que incluyen reactivos de todas estas áreas. ¿Qué significa tener destrezas conductuales y emocionales? Significa yo estar satisfecho conmigo, con la vida, con los demás. Ese sentido de estar satisfecho, de tener satisfacción, no importa lo difícil que sea la situación. Y eso está difícil, ¿verdad? Valga la redundancia, porque hay situaciones que no nos van a hacer sentir muy satisfechos. Sin embargo, si no nos sentimos satisfechos, eso no contribuye a nuestra resiliencia. ¿Okay? Tenemos lo que es estabilidad emocional. El no estar estable emocionalmente puede afectar mis niveles de resiliencia. No implica que no tenga resiliencia. Y aquí estamos hablando quizás de la tesis, de la investigación de pacientes con condiciones psiquiátricas, cuyos niveles de resiliencia los tenía, pero quizás su factor protector no era la estabilidad emocional. Recurrían a otras fortalezas para desarrollar la resiliencia, pero podían tener la resiliencia, y de hecho la tienen. Manejo de problemas. El no hacernos un 8, ¿verdad? El yo poder
trabajar con la rigidez, decir, bueno, si no salió de esta forma, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuántos inventos vimos después de María? Que de hecho, yo le comentaba cuando llegaba esta mañana, el área oeste estamos en racionamiento. Tenemos agua un día sí, un día no. Regresamos a los tiempos de María. Y hay tantos inventos que yo hubiera querido tener en María, que no existían en aquel momento porque no nos habíamos expuesto a toda aquella situación. Pero cuando uno pasa por la carretera número 2, están estos drones con plumas integradas. Esto es una cosa maravillosa, ¿verdad? Cómo la creatividad, ¿verdad?, se ve a través de destrezas de manejo de problemas. Y definitivamente, cuando yo tengo esas destrezas de manejar los problemas, mi resiliencia va a ser mayor a una persona que quizás no tiene esa capacidad desarrollada. Y por último, el optimismo. Decenas, miles de investigaciones se han hecho con lo que es el optimismo. ¿Y qué dicen estas investigaciones? Que definitivamente una persona que tenga optimismo va a salir mejor en la vida. Esto se ha estudiado con pacientes con condiciones crónicas como cáncer. Pacientes que enfrentan un proceso de quimioterapia, que sencillamente la diferencia que tienen en su mente es que tienen una actitud positiva. Vamos a salir de esto, no importa. Tercer diagnóstico, ya salí de 2, voy a salir del tercero. ¡Wow! Pues eso ayuda a mi resiliencia porque yo tengo una perspectiva positiva, tengo optimismo, versus tener un pesimismo que me va a restar bastante de lo que es la resiliencia. Entonces, fíjense, miren, en las poblaciones que vimos en los capítulos del desarrollo, estamos hablando de aquí de los atletas, estamos hablando aquí de los centenarios y estamos hablando aquí de las parejas con un hijo, ¿verdad?, con algún espectro autismo. Fíjense cuál fue su factor protector principal: la introspección. Esa capacidad de mirar hacia adentro y examinarnos, ¿verdad? Y por ahí, ¿verdad?, seguimos viendo esos factores protectores. Estos son destrezas como de independencia. Y cuando tú eres atleta, tú tienes que tener esa introspección ready porque tú tienes que conocer tu cuerpo. Si tú no conoces tu cuerpo, tú no vas a saber cómo ejecutar. Así que tiene lógica, ¿verdad?, que en esta población la introspección haya sido un factor protector porque ellos están bastante en contacto con ellos mismos, autoevaluándose, comí bien, me cuidé bien, esto no debía hacerlo, tengo que descansar. Igual los padres, ¿verdad?, con algún niño del espectro de autismo, tienen que estar constantemente, ¿qué yo hago que afecta a mi hijo? ¿Qué yo hago que no afecta a mi hijo? O sea, esa capacidad de introspección tiene que estar en alto siempre. Y los centenarios, que tienen esa capacidad de análisis de lo que fue su vida, ¿cuál es mi aportación? Porque yo todavía estoy vivo, ¿cuál es mi razón de estar aquí, ¿verdad? Así que está esa introspección en estas poblaciones, ¿verdad?, como factor protector. Sin embargo, cuando vamos a ver las poblaciones psiquiátricas, que aquí estábamos hablando de personas con abuso sexual, ¿verdad?, víctimas de abuso sexual, víctimas de violencia doméstica, pacientes con condiciones psiquiátricas, miren cuál es su factor protector. ¿Y qué hay debajo? No hay mucho más. Porque se ha comprometido muchas áreas de su vida. Aquí un paciente con condición de salud mental no necesariamente puede depender de su introspección o puede depender quizás de otras capacidades porque están comprometidas por la condición. Así que recurren a la espiritualidad como su factor protector. En condiciones de salud física igual lo veo. Hay una diversidad porque también está espiritualidad y están destrezas conductuales emocionales que incluyen estas que estamos viendo aquí. Así que si pudiéramos ver qué población está más comprometida, vemos aquí, población con condiciones de salud mental. Sin embargo, como profesionales, ¿verdad?, que independientemente no estemos en el área de salud mental, pero de alguna forma siempre nos vamos a encontrar con alguien que tiene alguna situación en su, ¿verdad?, salud mental, tenemos que tomar en consideración estos hallazgos. Porque yo no puedo descartar, quizás para mí la espiritualidad no es importante, pero para este tipo de población la espiritualidad es importante y es importante que yo lo hable en terapia. Porque es un recurso protector para estas personas. Y si yo no tengo la capacidad o la competencia para hacerlo, pues yo refiero o yo les ayudo a canalizar el servicio, ¿verdad?, para hacerlo.
Así que es interesante ver los diferentes factores de protectores, cómo se comportan las diferentes poblaciones, pero no implica, y no vemos aquí, ninguna población con cero resiliencia. Todos de alguna forma vamos a tener resiliencia. Unos más que otros, pero todos tenemos esa capacidad de rebotar ante los problemas. Siempre me gusta hablar de lo que es un factor de tiempo, porque el tiempo contribuye, ¿verdad? Hay un refrán por ahí que dice que el tiempo lo cura todo, ¿verdad? Dale tiempo a eso. Y el tiempo pues nos ayuda muchas veces a rebotar y a enfrentar los problemas con resiliencia. Que cuando hablamos de la fórmula perfecta para desarrollar la resiliencia no existe. Hay varios factores, como ustedes vieron aquí, pero no podemos ignorar el factor tiempo, que muchas veces contribuye a que desarrollemos la resiliencia. Me comentaban que el proyecto de coaching aquí, ¿verdad?, lo lleva por 2 años, y definitivamente uno lo ve en su propia vida de estudiante. Tú no te sientes igual en el primer año a como te sientes ya en los últimos años. El factor tiempo, obviamente el factor experiencia, pero hay un tiempo que corre ahí. Igual, cuando vemos una mujer embarazada, no te sientes igual cuando acabas de recibir esa noticia, que vienen 1000 ideas a tu mente, versus cuando ya estás a punto de parir, que ya estás loca por parir, ¿verdad? Así que el factor tiempo, ¿verdad?, contribuye a lo que es el desarrollo de la resiliencia. Y siempre tenemos que hablar del factor X, porque como les dije, la escala pretendía incluir otros factores. Y ha habido mucha investigación que factores como el humor ayudan a la resiliencia. Cuando se entrevistaba a estos centenarios de mayores de 100 años, estos pacientes mayores de 100 años, estas personas mayores de 100 años, perdón, tenían un sentido del humor tremendo. Cuando tú le preguntas, ¿qué tú crees que te ayuda? Muchachos, yo cojo todo relajo, yo no cojo una pecho, ¿verdad? Así que el sentido del humor definitivamente te ayuda a tener resiliencia. Yo comentaba en una de las presentaciones con una profesora jubilada de música, del Conservatorio de Música, y ella hablaba de la importancia de la música también. Los procesos de relajarte, los procesos de relajación, ¿verdad? Cómo la música a ella le había ayudado a enfrentar la vida de una forma diferente. Por eso tenemos el factor X, porque siempre va a haber un factor bien particular, bien individual, que en este caso a ti te ayudó a desarrollar la resiliencia. Que quizás a mí no me ayude, pero bien por ti, ¿verdad?, que lo utilizaste. Y no pretendemos tampoco tener una fórmula perfecta, porque es una experiencia bien individual. Siempre me gusta compartir también aquí unas fotitos así, post María, por eso de Puerto Rico se levanta, ¿verdad? Estas fotos las tiré en el patio de mi casa y me gusta mucho el contraste de lo seco con lo verde, que lo vimos alrededor de todo Puerto Rico, ¿verdad? Como la naturaleza ya al otro día estaba brotando, ¿verdad? Y todavía nosotros 1 año y pico después estamos en esa lucha, ¿verdad? Cuando voy a la ruta norte, que es donde vivo, pues como constantemente pasamos esa ruta, quizás ya no podemos apreciar los cambios en la naturaleza porque ya se vuelven cotidianos. Pero esta ruta para mí es nueva, así que podía ver en las montañas el efecto de María, ¿verdad? Y lo pude apreciar porque no lo tengo a diario en el área de acá, ¿verdad? Así que la naturaleza es resiliente, demuestra resiliencia también. Y aprendemos de la naturaleza, ¿verdad? Y pues siempre nuestra bandera. Y recuerdo que el día después que pude accesar al internet, que fue mucho tiempo después del huracán, pues estaba de moda en el Facebook poner este marco en la foto de perfil donde hablaba de que somos resilientes, somos fuertes, somos uno, somos Puerto Rico, ¿verdad? Y hasta eso, ya comenzaban a hablar de la resiliencia, ¿verdad? Hasta en Facebook. Así que me pareció chévere poder incluirlo ahí. Esta foto me gusta mucho por el contraste en los colores. No solamente el verde con lo seco, sino el gris, que anunciaba que volvía lluvia, que probablemente tenías que recoger la ropa porque se te iba a mojar. Aquí les muestro un poquito de la hoja explicativa que incluye el libro, que esta es la que les expliqué que era bien fácil de poder compartir con cualquier persona que le queremos explicar lo que es la resiliencia. Y por último, terminamos hablando de lo que es la pertinencia cultural. ¿Por qué hacemos este tipo de actividad? Agradeciendo la invitación, porque no tenemos que copiar modelos de otros países, porque aquí se hace trabajo, porque somos resilientes, porque podemos compartir y hablar de eso.
Y ciertamente el libro presenta una perspectiva académica e investigativa, y proyectos como los de ustedes presentan una perspectiva práctica de lo que es la resiliencia, ¿verdad? Y yo creo que esa es la meta, hacia ese lugar nos movemos. Pero como les comentaba, para poder hacerlo tenemos que tener nuestra base, ¿verdad? Teórica y documentar lo que es la resiliencia en Puerto Rico. Voy a leerles una parte que me gusta mucho del libro y con esto terminamos. El libro se titula Resiliencia, medición de la fortaleza interna, y es una recopilación de cientos de horas de trabajo dirigidos a buscar lo que nos hace fuertes, humanos y hasta un poco emocionales, pero sin pasar por alto la razón. Este libro evidencia que una pérdida se puede transformar en ganancia. También es poner en números las vivencias que hacen que nuestra especie sobreviva. Es convertir lo abstracto en tangible. Es aportar a la medición de una de nuestras mayores fortalezas, la resiliencia. Espero que les haya gustado, ¿verdad? Y estamos aquí para contestar cualquier pregunta o para hablar un ratito más de lo que quieran. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por esta excelente presentación. Yo creo que nos da un sabor, ¿verdad?, de qué se trata estos largos años de trabajo, más de una década. Y quisiéramos abrir el espacio para preguntas, comentarios. Yo tengo, pero quisiera comenzar por aquí. Sí, ¿Quién quiere rebotar primero? les tengo, pasen por aquí al final, aquí hay un marcador un poquito del libro y ahí tenemos una página en Facebook donde mantenemos noticias de Puerto Rico y de lo que hemos estado haciendo, que también pueden coger uno de los. Y por supuesto anunciar que la doctora trajo el libro. Sí, está ahí a la venta, el libro lo tenemos para $30, ¿verdad? Eso también fue un debate, ¿verdad? Porque uno quiere poder aportar a un costo que sea accesible, así que decidimos un costo cómodo de $30, aun cuando el costo sugerido era casi $50 por lo que era la casa publicadora. Ahí está. ¿Comentarios, dudas? ¿Estamos claros? Ahí tienen un poquito de sabor de lo que es la resiliencia. Marilu y yo estamos ahí con 5 preguntas. Yo hoy no puedo tener el libro, pero no puedo conseguirlo para una futura. Sí. El libro está a la venta en Casa Norberto, en Plaza Las Américas. Y el libro está a la venta en la que está en Plaza, en el tercer nivel, sí. Y el libro está a la venta en la librería El Candil en Ponce. Y entonces lo tenemos también en una librería en Aguadilla. Estamos tratando de llevarlo a los diferentes puntos cardinales. Y una plataforma digital. Pues eso lo hemos evaluado, todavía no hemos llegado a ese nivel. Lo que sí estamos haciendo que, por ejemplo, si tenemos PayPal, pues entonces lo que cobramos es $3.99 por manejo y envío, entonces lo enviamos. Si alguien lo quiere y no puede llegar a ninguna de las librerías, se pueden llevar nuestra correo electrónico, nos escribe, nos da su dirección, hacemos el pago a través de ATH Móvil o PayPal y se le envía por correo. Así lo hemos enviado a Estados Unidos, es lo que logramos. No lo descartamos, pero todavía no hemos llegado ahí. A mí me parece, para romper el hielo, me parece fascinante, de verdad, cómo rescata nuestras fortalezas como pueblo dentro de la diversidad, ¿verdad?, que has estudiado. Y también me llama la atención en el trabajo que yo he hecho, ha sido trabajo antirracista en Puerto Rico y en el escenario escolar. Hemos estado trabajando en el escenario escolar y parte de lo que afirmamos y reconocemos es nuestra afrodescendencia y el orgullo de nuestra afrodescendencia, que es esa mirada también de lo que sí tenemos, ¿verdad? Además de la denuncia del racismo. Y traigo esto porque yo creo que hay muchas formas de resistencia y ese ha sido el lenguaje, ¿verdad?, que hemos usado algunas académicos para apalabrar las formas en que se exteriorizan nuestras fortalezas. La abolición de la esclavitud, para empezar, si nos vamos, ¿verdad? Hay diversas manifestaciones y señales, ¿verdad?, a nivel social de cómo transmitimos la fortaleza. Y me parece que es como
necesario mirar no solamente el aspecto social y los cambios a nivel del movimiento social, sino también esta mirada de cómo surge desde los individuos, porque somos todos, ¿verdad? Somos ese individuo en sociedad. Así que me parece bien importante recordar. Veo a Puerto Rico, es lo que está trayendo ahí. Veo a Puerto Rico cuando traes la espiritualidad, traes el humor, traes la música. Y ya con eso tengo mi cometido, porque quizás esa es la mayor aportación, ¿verdad? Siendo puertorriqueña, ese es el sabor que quiero dejar con el libro, de que esto es parte de nuestra historia, ¿verdad? Existe aquí, somos resilientes, ¿verdad? Tenemos esa capacidad. Y en la última reflexión, cuando hablamos post María, hablamos un poquito de la resiliencia desde el punto de vista evolutivo también. De cómo, ¿verdad?, la naturaleza y cómo como seres humanos, basados quizás en teorías como las de Charles Darwin, ¿verdad?, quizás no es el que más fuerte sobrevive, sino el que es más apto, ¿verdad?, o el que tiene esa capacidad para jugar con estas inclemencias del tiempo, ¿verdad?, cómo evolucionamos, ¿verdad?, y la resiliencia es parte de cómo evolucionamos, porque si hay resistencia, yo no voy a evolucionar. ¿Qué yo voy a pasar con mi vida? Me extingo. ¿Okay? Y como especie, hemos visto a lo largo de, ¿verdad?, y ya no solamente como puertorriqueños, sino como especie humana, cómo el ser humano ha tenido que tener resiliencia porque si no, te quedabas, ¿no? Hoy en día tenemos situaciones como que nos operan, pues, qué sé yo, del apéndice y podemos seguir como si nada hubiera pasado, nos sacan los cordales y podemos seguir como si nada hubiera pasado, pero eso no era así hace un montón de años atrás. Pero hemos evolucionado, nos hemos ajustado a las demandas del ambiente, nos hemos ajustado a los cambios. Así que demostramos resiliencia a través de nuestra historia como especie también, además de hacerlo como cultura. Pues yo tuve que salir un momento porque había un investigador en la sala, Luisa Capetillo, pero al llegar me resulta fascinante también porque te oigo mencionar diversos aspectos que en mi vida se cumplen. Mi mamá tiene 96 años. Y dice que una vida, cuando mis hijas dicen, ay, que tengo tal examen, tal cosa, un prueba de universidad, dice, muchacha, si digo lucha, ¿verdad? Pero si esa facultad no te conviene, cámbiate a otro si tú eres una niña. Una vida da para vivir muchas vidas coherentemente, dice ella. Entonces, en casa yo tengo una hermana que tiene autismo, pero que ya es una adulta. Y nosotros constantemente estamos lo que no es gluten, lo que es celíaca, tal y cual. Entonces, mi hijo es cantante de ópera, que esa autorreflexión y el conocimiento del cuerpo no canta solo con las cuerdas vocales, sino con tu cuerpo, con tu psique, incluso con tu espiritualidad, porque él se imagina un hilo de plata que lo une con el universo cuando está cantando, o sea, él hace así, respira y dice, porque es bien flaquito, y respira y dice, mamá, es que aquí tenemos una reserva de oxígeno, que la maestra lo llama alas de ángel, y él hace así, y está abriendo ese espacio. Entonces, y yo pensando a título personal, de qué forma, mi mamá también es sumamente espiritual, y a nivel resiliente, yo digo, ¿qué me ayuda a mí? Caminar. O sea que para cada persona y escribir, entonces en casa la música obviamente es un toque, y que yo digo, mira cómo el libro, lo estoy recomendando para que lo adquieran en la biblioteca. Sí. No, la biblioteca es donativo. Es parte del compromiso de nosotros pues, ir a las diferentes universidades. La biblioteca es parte de nuestra meta. Pues fantástico, pues porque me parece que estas son, le comentaba yo hoy a las compañeras del libro que sacaron sobre el racismo y tal, unas herramientas a nivel curricular, y digo, esta es otra herramienta fantástica, porque entonces lo extrapolamos de ahí y lo aplicamos. Pero tener ese ámbito teórico que has explicado tan maravillosamente, pues a mí a título personal me sirve muchísimo. Y yo estoy segura de que, porque posibilita, es un lenguaje que tú sabes que está sancionado por la investigación, en el mejor sentido, pero que entonces puedes aplicarlo. Es de lo que se trata, tú sabes, para entonces uno, es como yo ahorita iba a decir, mira, es la metáfora, para mí de resiliencia, al fin y al cabo es la metáfora del ave fénix. Que tú surges de la ceniza porque rebotas, eso me encanta. Y te quería dar las gracias porque tuve que salir un momento, pero yo dije, a mí me sirvió muchísimo lo que dijiste. Y lo veo en los distintos inventos de mi familia y digo, wow. Y yo creo que parte de lo que
me permite, y lo comentaba al principio, poder compartir el tema, ¿verdad? De una forma que proyecto, que me fascina, es porque parte de una experiencia personal. O sea, yo tuve que en algún momento de mi vida, bueno, en algún momento no, muchas veces como todos nosotros, ¿verdad? Pero cuando miro mi vida, obviamente me considero joven todavía, pero he tenido que vivir unas experiencias que, ¿por qué me han tocado estas experiencias? Es como que una en un millón y me tenía que tocar a mí, ¿verdad? Y cómo entonces adoptamos esta mentalidad de, bueno, vamos a trabajar con la resiliencia, ¿verdad? Procesos culturales, procesos personales, ¿verdad? Bien fuertes. Y hemos tenido que adoptar esa postura y hemos visto personas en nuestro caminar, cerca de nosotros, que no, ese no fue su discurso. Y por ende el fin, o la forma, o el estilo de vivir la vida es de otra forma diferente porque no adoptaron el discurso de resiliencia, no decidieron desarrollar la resiliencia, tuvieron mucha rigidez por X o Y razón, por un componente genético, por un componente ambiental, por una presión, por la razón que sea, ¿verdad? Y uno ve el caminar de cómo varía, ¿verdad? Así que nos permite compartirlo así apasionadamente porque es una experiencia de vida también. Yo quiero aportar que en los talleres de coaching de resiliencia, que allí tenemos un estudiante, nosotros, y tú también estabas. Nosotros estamos en una investigación que tiene que ver con resiliencia también. ¿Con quién? Pero ahorita tienes que abundar. Sí, por favor, sí. Se me fue. Pues también trabajamos apasionadamente con el tema e integramos los factores de protección, de riesgo y protección, que en los 2 años es uno de los primeros talleres, es el tercer taller. Y entonces incluimos de Roper los atributos verbales de la resiliencia, que son, ustedes los conocen, ¿verdad? Yo soy, yo puedo, yo tengo, yo estoy. Y entonces en cada actividad que hacemos, los estudiantes integran activamente esos factores, utilizamos muchos elementos creativos, así que todos los carteles, todas las actividades pues expresan constantemente esos factores para integrarlos, ¿verdad? De una manera después natural. Y me gustó mucho lo que trajiste de los atletas y pensé mucho en ustedes los estudiantes porque los estudiantes pasan por ese mismo proceso que pasa el atleta de introspección, o sea, al final del día, que es lo que también promovemos, o sea, ¿cómo fue tu día? ¿Qué cosas pasaron que puedes mejorar? ¿Cómo trabajamos muchísimo el asunto de las prioridades? Tenemos un taller que se llama Reflexión, Acción y Reflexión. Ese es el segundo, ya es un eje más avanzado. Y para terminar, porque el tema pues obviamente es de mi pasión, el primer taller que nosotros ofrecemos se llama Los Pilares de la Resiliencia. Y entonces ahí establecemos la base de contar con la comunidad familiar. La familia, los amigos y los estudiantes tienen que, al final de los 2 años, hacer un portafolio, estoy adelantando eso, en donde incluyen esos pilares. Y es conmovedor. Nosotras que ya estamos viendo este cierre, cómo hemos visto ese estudiante a lo largo de esos 4 semestres y cómo han aplicado, integrado y acogido todo el proceso de resiliencia. Yo creo que mencionas varias cosas importantes. Primero, nosotros sabíamos que cuando comenzamos los estudios de resiliencia probablemente había muchos proyectos que de alguna forma u otra promovían la resiliencia sin mencionar la palabra resiliencia, porque ha habido proyectos. Y parte de lo que quisimos hacer era, muchos de estos proyectos lamentablemente no están financiados adecuadamente.
Y sabemos que cuando vamos a someter a un grano, vamos a someter a fondos, lo primero que te piden es cómo tú vas a medir la mejoría de esta gente. Así que parte de nuestra aportación es poder darle a ustedes, proyectos de la comunidad, proyectos de las instituciones, una herramienta que entre en lo que pueda quizás abrirle a ustedes el paso a nivel económico, ¿verdad? En esa parte. Porque lo piden, siempre te piden algo medible. Y cuando tú le dices, no, pero es que ellos mejoraron, se sintieron bien, eso no importa. ¿Cómo tú me pides que se sintieron bien, verdad? Entonces quizás desde el punto de vista más investigativo, sí, pues quisimos añadir, ¿verdad? Esa parte más objetiva que facilite la aprobación de fondos, porque sabemos que todos estos proyectos corren con fondos, porque uno tiene que darle materiales a los que participan, ¿verdad? Y a veces los fondos son tan limitados o no hay fondos, que quizás es hacer ese trabajo tras escenario para proveer esas herramientas para que proyectos puedan utilizarlas en ese sentido, ¿verdad? Comentabas algo más en términos de la mentalidad de yo soy, yo tengo, y eso es parte del vocabulario que se trabaja con los participantes siempre, o sea, en las charlas. Nosotros llegamos a dar charlas de resiliencia también, cuando se entregaban los cuestionarios, luego se trabajaba. Así que ha habido, siempre en Puerto Rico hay trabajo de resiliencia, aunque no lleve ese título, ¿verdad? Y lo que nosotros quisimos es decir, no, pero esto se llama así y se mide así, ¿verdad? Y nos hemos topado en muchos escenarios de decir, ya que yo llevo tanto tiempo haciendo esto, perfecto, toma, aquí está el instrumento, vamos a medirlo, vamos a abrir para buscar los fondos en ese sentido, ¿verdad? Así que es parte de la visión que tenemos con el instrumento y con que sea quizás más objetivo. Y cuando hablas de los pilares, pues nosotros en la primera escala se trabajó los pilares de Walling and Walling, que ellos hablan los pilares de resiliencia y ahí hablan las relaciones interpersonales. Y eso lo queríamos incluir, ellos trabajan la creatividad también. Pero en la escala pues eso eliminó. Yo entiendo que buscándole la lógica por qué la escala no aguantó esos pilares, ¿verdad? Yo creo que la cuestión de la creatividad es algo que no todo el mundo desarrolla. O sea, cuando miramos a nivel de población general, o sea, sí hay gente que hace sus macramé, hace sus cositas, pero no es algo que quizás todo el mundo lo desarrolla. Hay unas poblaciones que tienden a desarrollarlo más que otras. Cuando hablamos de experiencia personal, a mí la creatividad y lo que es las manualidades me ayudó muchísimo en uno de mis procesos. O sea, para mí era meterme en un cuarto a crear, eso era terapéutico, ¿verdad? Así que pues quizás por la población o de alguna forma la medida en esa parte de creatividad no salió. Pero cuando lo trabajamos entonces a nivel práctico, pues lo incluimos, el humor, la creatividad, las relaciones interpersonales, porque lo ven, lo podemos palpar, sabemos que son importantes, ¿verdad? En este sentido. Interesantemente, cuando me hablas de los estudiantes, ahora mismo tenemos 2 disertaciones corriendo con la escala con estudiantes, que de un tiempo para acá se han nombrado como una población sensitiva, porque realmente lo somos. O sea, cuando uno atraviesa un proceso de estudiar no es fácil. Pero en un tiempo investigar con los estudiantes era más fácil, cada vez se está volviendo más difícil, porque nos hemos dado cuenta de que es difícil vivir una vida académica, ¿verdad? Y entonces en estas 2 disertaciones estamos explorando los factores de resiliencia de los estudiantes. En mi disertación, cuando yo lo trabajé, nosotros encontramos que los pacientes psiquiátricos, en comparación con los estudiantes, que lo vimos allí, pero quiero profundizarlo un poquito más, los pacientes psiquiátricos era la espiritualidad y los estudiantes eran las capacidades cognitivas. Ahí viene la introspección. O sea, que no solamente que su factor protector en los estudiantes era la capacidad cognitiva y la fortaleza cognitiva, su último factor era la espiritualidad. Así que hasta ese entonces, como contaban con su mente para poder planificar, para poder poner prioridades, pues no habían entrado a los factores de espiritualidad, eso no era necesario. Claro, parte de nuestra muestra había agnósticos y había ateos. Así que sabemos que quizás en esa parte también, ¿verdad?, la cuestión de la espiritualidad de alguna forma se afectó. Pero en los estudiantes, y estamos hablando de estudiantes a nivel graduado, su último factor fue espiritualidad. Ese fue el que salieron más bajitos, casi eliminados. Ellos dependían más de la mente, de las capacidades cognitivas, de la introspección, de la autonomía, porque la tienen todavía. Quizás un paciente con una condición psiquiátrica, eso se ha comprometido. Y no pueden basarse en eso y tienen que recurrir primero a espiritualidad. Eso fue bien interesante y nosotros desarrollamos un perfil en comparativa, a ver, ¿verdad?, cómo ese factor acá fue protector y acá casi ni existe, ¿verdad?
Así que no sé, ¿verdad?, cómo ustedes trabajan la espiritualidad en los módulos de ustedes, si la incluyen o no, porque sé que en los pilares no está incluida necesariamente. Se trabaja como moralidad muchas veces, ¿verdad? Espiritualidad, la rueda de la vida. Nosotros trabajamos un instrumento de liderazgo y entonces se incluye. Pero sería Y interesante. ha salido continuamente en la experiencia de los estudiantes y Como al factor de final, protección. como factor de Sí. protección. Yo creo que tiene que ver mucho con el ambiente y quizás la institución, ¿verdad? Porque hay instituciones que promueven un poquito más la espiritualidad que otras, hay unas políticas que son más rígidas en algunos otros lugares, ¿verdad? Ahora estamos deseosos que salgan estas dos tesis a ver qué van a encontrar, ¿verdad? Porque también, estas son investigaciones que se hicieron todas antes de María. O sea, ahora estamos entrando a la nueva ola de investigaciones después de María, que entonces tendremos por aquí, si nos invitan a presentar la segunda parte del libro, ¿verdad? Cuando ya veamos todo lo que hemos cambiado después de María, en qué forma, ¿verdad? Pero quizás depende del setting, pues la espiritualidad tiende a ser un discurso más popular, o un discurso, no, esto no se habla aquí, no se permite aquí, por lo tanto, pues los estudiantes no lo van a reportar porque no se fomenta que eso forme parte. Y a medida que van avanzando, ¿verdad? Ya a nivel graduado, si son estudiantes de nivel graduado, puede ser que la expectativa entonces sea que en ese escenario pues haya más expresión en términos de lo racional y menos lo emotivo, menos lo espiritual y más lo racional. Sí. Quería escuchar un poco lo de la experiencia de ustedes del proyecto. ¿Cuál es el proyecto? Pues nosotros somos estudiantes de investigación junto con la profesora Patria López de Victoria y otros 4 compañeros más. Estamos en la investigación Resiliencia en la búsqueda de servicios médicos por y para... ¿Antes de eso, Cuéntame María? Antes de eso, desde el año pasado estuvimos en Cuéntame de María y entonces en octubre comenzamos con Resiliencia en la búsqueda de servicios médicos por y para personas de 64 años en adelante luego del paso del huracán María. En esta nosotros estamos entrevistando personas de 64 años en adelante, cuidadores y médicos profesionales para ver cuáles fueron los pasos que tuvieron que tomar después del huracán María, ya que pues conocemos que no había electricidad, no había agua, no teníamos los caminos. Entonces, cómo las personas en la emergencia tuvieron que recurrir a sus lugares. Conocemos que hubo profesionales que se tuvieron que ir de Puerto Rico y qué pasó con esos pacientes. Nosotros estamos buscando ver las situaciones que pasaron, además también de los profesionales. Queremos saber qué fue lo que ellos han estado haciendo, porque en nuestras entrevistas hemos escuchado de personas que nos mencionan que sus médicos los veían en un estacionamiento en su auto. Y entonces nosotros estamos buscando todas estas historias para ver qué fue lo que pasó. Y es un estudio exploratorio cualitativo, ¿no? Porque me estás hablando de entrevistas. Que sería bueno quizás de alguna forma poder hacer una correlación. Esta persona que te está reportando, de alguna forma, si por ejemplo, no sé cómo lo definen ustedes en su investigación, pero si tú identificas que atenderte en el carro es algo bueno porque por lo menos te busqué aire acondicionado y no te tenía ahí, ¿verdad?, tirado en el pasillo, pues sería bueno ese médico que te atendió en el carro ver cuánto clientes tiene. Porque definitivamente tiene que tener altos niveles de resiliencia, que lo puedes medir a través de la escala, ¿verdad? Para poder tener esa creatividad de te voy a ver en el carro, no importa. O sea, yo sé de médicos, yo tengo videos, yo he visto videos de un psiquiatra en el área norte que, bueno, obviamente no teníamos acceso, unos pacientes intubados, que el puente se cayó, que no había forma. Este psiquiatra grabaron, él se tiró en una soga con una cubeta, eso es una cosa maravillosa. Pero tiene que tener su resiliencia de alguna forma, además de su deseo de ayudar, porque yo quiero ayudar a la gente, pero yo no me voy a tirar por esa soga por ahí para abajo, ¿verdad? O sea, yo tengo que tener algún tipo de capacidad también de rebotar, de saber de que al otro lado de la soga hay alguien que está esperando por un medicamento, ¿verdad? O sea que a pesar de que tengan su corte cualitativo, lo que es importante, porque es una investigación que eso no se ha hecho, así que tienen que empezar por lo cualitativo, ¿verdad? Pero le pueden aportar el ingrediente cuantitativo a esas personas que entrevisten, a ver, a poder hacer una relación entre lo que tú reportas versus lo que tienes. Este era precisamente el estudio del cual hablaba dentro del Instituto de Investigaciones Interdisciplinares, que sería tremendo que la profesora Patria López de Victoria pudiera, y el equipo de trabajo de ustedes pudieran entablar una conversación. ¿Perdón? Sí, no, pero nos podemos reunir en cualquier momento. O sea, yo encantada en los trabajos colaborativos porque trabajamos en un mismo fin,
cuestión Sí. de promover la resiliencia entre nuestra Ahí gente, envíe ¿verdad? la información de ahí a la profesora. Sí, y puedes coger uno de cada uno y ahí está la información. En la página de Facebook pues compartimos también pues lo que hemos estado haciendo. Hay varios proyectos corriendo ahora mismo, además de esas 2 disertaciones, así que es cuestión de seguir. Otra pregunta, ¿cuáles fueron los otros factores que se eliminaron de la escala? Humor, creatividad, relaciones interpersonales, iniciativa. Iniciativa no fue que se eliminó, sino que hizo una simbiosis con introspección y o sea, se unió. Moralidad también se eliminó, porque estaba quizás el componente de espiritualidad, pero espiritualidad fue un componente que casi estaba listo para hacer una escala solito. O sea, salió con tanto peso estadístico que fue el primero que rápido al hacer análisis de factores se sobresalió. Sí. Tuvo Sí, componente. En muchas de las investigaciones pues preguntábamos también componentes, por ejemplo, se había visitado a un santero, se había visitado una botánica, otros enfoques dentro del área espiritual también. Así que fue interesante, no solamente dar el cuestionario, sino ver a la persona que te está contestando el cuestionario, porque nosotros en la práctica privada, yo lo tengo, obviamente no lo uso como método de investigación, pero ya yo conozco a este paciente. Cuando yo veo el cuestionario que me sale, lo que yo tengo de frente es como fascinante, porque tú dices, el cuestionario de alguna forma tiene algún valor. Igual, cuando nos remontamos a las tesis originales cualitativas, había una tesis de un estudio de caso que nos decía a esta persona cuáles eran sus factores protectores. Lo mismo que tenemos acá cuantitativo. Así que una de las críticas que tuvimos era la cuestión de, como le comentaba, esto tan medible, esto tan frío, esto tan... pero a nivel cualitativo salió igual, o sea, salió lo mismo, ¿verdad? Así que podemos ver el valor desde diferentes ámbitos, siempre con mente en la parte práctica. O sea, estamos en etapas teóricas, estamos en etapas de investigación, con miras a que esto termine en la parte práctica, que fue donde todo comenzó, porque cuando comenzamos la iniciativa lo que queríamos era que la gente pudiera sentir que se puede echar para adelante, que somos positivos, que tenemos fortaleza, ¿verdad? Y con eso en mente es que siempre hemos hecho los trabajos de la resiliencia y de la escala. Bueno, pues Les agradezco, ahí está, que pueden llevar ahí. gracias y que continúe, ¿verdad? Esta conversación. Me parece que esto es un inicio de este vínculo, esta relación acá, Claro que así que más que bienvenida. Claro que sí. Muy bien. Gracias por la actividad. Ok. Sí.